Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Hola, me alegra saludarte de nuevo en este espacio. Volvamos a la palabra. En esta oportunidad vamos a pensar en un tema que está totalmente desligado al estudio del Evangelio de Lucas, pero es un asunto que está en el ambiente y que quiero conversar contigo. Quiero que meditemos en esto, que pensemos en esto por un momento. Así que te invito a que oremos para poder comenzar. Padre querido, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder meditar en temas de actualidad, utilizando tu palabra y mirando, Dios, que es tu voluntad con respecto a tantas cosas que suceden en este mundo. Pedimos tu bendición, Padre, para esta reflexión, este estudio que está totalmente aparte del Evangelio de Lucas, pero que también nos ayuda a pensar en lo que somos nosotros como hijos tuyos, como cristianos, como personas que estamos esperando una patria mejor. Pedimos tu bendición en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es mi placer, es mi privilegio poderles ver de nuevo y quisiéramos en este momento poder conversar acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo, particularmente lo que está sucediendo en Venezuela. Yo también soy venezolano, así se titula el tema que estoy grabando. Yo también soy venezolano, nacido en Caracas, y yo emigré a este país en el año 1999, hace ya 25 años atrás. He ido a mi país en un par de ocasiones, tal vez 2 o 3, y ya desde el año 2016, que fue la última vez que regresé a Venezuela, yo pude observar y palpar la forma tan deteriorada en que estaba el país. No hablo solamente de la estructura física, porque tal vez hablando físicamente de su estructura como país, tal vez no estaba deteriorada en el sentido de que estaba agostada, cambiada, gastada, pero sí hablando acerca del aspecto de la cultura, de la moral sobre todo, hablando acerca del aspecto de la ciudadanía, y su forma de actuar estaba completamente cambiada. Hoy día, año 2024, en este mes de julio, todos nosotros somos conscientes de las elecciones que acaban de suceder y de la reacción que hay ahora en Venezuela debido a la negación que se ha hecho, o de la falta de claridad, de transparencia que ha habido con respecto a los resultados de unas elecciones que se veían venir quién iba a ser el ganador. Bueno, mis queridos, yo quiero conversar acerca de este asunto porque tú y yo, si tú eres un cristiano, como lo soy yo, tú y yo vemos las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Yo tengo alumnos, yo soy profesor de español y también de inglés, y yo tengo alumnos con los cuales he conversado, alumnos que son adultos y que he escuchado conversar, he escuchado sus conversaciones, y algunos de ellos han confesado cómo han pasado noches sin dormir, cómo han estado en un estado nervioso tan agitado. He escuchado a algunos de ellos decir palabras de venganza en contra de personas o palabras de odio en contra de personas. Es muy difícil como venezolano, como persona que ama
a su país, porque yo amo a mi país. Yo viví en mi país por muchos años antes de emigrar a Estados Unidos y es muy difícil no tener uno simpatía hacia el país del cual uno es originario o nacido. Aún así, como digo, como acabo de decir, nosotros necesitamos ver este asunto desde la perspectiva del cristiano. ¿Cómo debe actuar un cristiano? ¿O qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Qué experiencias anteriores podemos encontrar nosotros en la Biblia que nos ayudan a pensar en qué exactamente es lo que debemos hacer como hijos de Dios ante una situación como esta? No me tomen a mal. Yo sigo las noticias. He observado muchas cosas antes, durante y después de las elecciones. He visto noticieros, leo las noticias nacionales, internacionales. Observo la reacción de las personas que viven en Venezuela, de los líderes mundiales. Y como crítico, como persona que le gusta analizar bien las cosas y que tiene también una mente para pensar, para tomar decisiones, me he puesto a pensar, me he puesto a reflexionar cuál debe ser la posición, la actitud, la decisión que nosotros, los hijos de Dios, debemos tomar respecto a los eventos que están sucediendo. Hay cristianos que se inclinan del lado de la política de manera radical, completa. Hay cristianos que van a opinar, si es que ven este video o no, van a opinar que uno como hijo de Dios necesita defender la justicia, la verdad y los derechos. Hay quienes como hijos de Dios no se meten, dicen yo no tengo nada que ver con eso, eso es problema de ellos. Y hay aquellos que toman el asunto de una manera balanceada. Entonces, ¿de qué lado nos vamos a situar? ¿Del lado extremista, yéndonos completamente a la política y declarándonos completamente adeptos a uno u a otro partido político? ¿Nos vamos a ir al lado de la indiferencia, en el cual decimos yo no tengo nada que ver con eso, eso es su problema ya ellos? ¿O nos vamos a mantener en el lado equilibrado del balance, pesando los pensamientos y pesando lo que la Biblia enseña acerca de esto? Déjame recordarte algunas escenas bíblicas en las cuales los hijos de Dios estuvieron involucrados y pensemos cómo reaccionaron ellos. Y pensemos también cuál fue la posición de Dios con respecto a eso. Empecemos por Abraham, por ejemplo. Abraham tuvo un conflicto político. Él estuvo involucrado en una guerra y nosotros podemos leer eso. Podemos leer eso en los capítulos 13 y 14 de Génesis. Más bien en el capítulo 14 donde dice, aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elsasar, y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sembei, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º año se rebelaron. Así que hubo una guerra, hubo un par de coaliciones, una coalición que quería liberarse, una coalición que quería seguir en el mando, y por lo que dice la Escritura, había una coalición que estaba sirviendo a la otra y que ya tenían 12 años sirviéndole. Y dice la Biblia que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, etcétera, etcétera, y a los horeos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán. Así que hubo una guerra,
hubo un ganador y hubo un perdedor. Y dice en la Biblia, versículo 8, que salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, etcétera, etcétera. Y dice en la Biblia, versículo 11, que tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, es decir, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Así que hubo esta guerra y Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, él fue tomado cautivo y llevado preso. Así que Abraham se enteró de que su sobrino estaba preso y dice la Biblia que Abraham entonces armó a sus criados de su casa, aproximadamente unas 300 personas, y se fue a buscar a su sobrino para librarlo. La Biblia no dice en ninguna parte que Abraham haya consultado a Dios para hacer esto. La Biblia simplemente dice que Abraham escuchó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche. Él y sus siervos los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró los bienes y también a Lot, a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a las demás gente. Así que Abraham tuvo éxito. La Biblia no dice, repito, en ningún momento, en ningún lugar, que Abraham haya consultado a Dios para irse a la guerra. Él simplemente armó a sus siervos y se fue a luchar. Ahora, seríamos nosotros demasiado ingenuos. Seríamos nosotros demasiado faltos de sentido común si pensamos que Abraham no mató a nadie o que sus siervos simplemente recuperaron a Lot y toda su gente sin haber matado ni siquiera a uno de sus enemigos. Por supuesto que hubo derramamiento de sangre. Por supuesto que Abraham tuvo que haber matado gente. Este es el mismo Abraham a quien Dios le prometió que él iba a obtener la tierra de Canaán y que su descendencia iba a ser bendita y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Acaba de tomar sus armas y se acaba de ir a la guerra a pelear. Y Dios no intervino. El Señor lo dejó que hiciera lo que tenía que hacer. Sin embargo, dice la Biblia que después apareció Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y dice la Biblia que Melquisedec bendijo a Abraham del Dios Altísimo, creador de los... y bendijo a Dios también, que entregó a sus enemigos en su mano. Aquí vemos que Melquisedec dice que Dios entregó a los enemigos de Abraham en su mano. Ahora, esto es una situación bastante interesante, porque Abraham confió en Dios para irse a la guerra contra estos que habían tomado a su siervo, a su sobrino, y se fue a la guerra, aunque la Biblia no dice que lo consultó. La Biblia sí dice que Melquisedec confirma que fue Dios el que entregó a los enemigos de Abraham en sus manos. Y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín y él no tomó nada para sí mismo. Solamente a Lot y a su familia los recuperó y se acabó. En esa oportunidad nosotros vemos cómo Dios intervino para darle la victoria a Abraham. Y en la Biblia vamos a encontrar en muchos lugares que Dios interviene para luchar de parte de Israel, y cuando aparecen los jueces, Dios interviene para librar a Israel utilizando a jueces como Gedeón, como Sansón, como Débora, etcétera, etcétera, hasta que los israelitas piden rey porque ellos quieren ser iguales a todas las naciones. Entonces, entonces nosotros tenemos aquí una disyuntiva, tenemos aquí algo que llama mucho la atención, pero no debemos olvidar que en ese tiempo había algo que se llamaba teocracia. La teocracia es el gobierno dirigido por Dios, no por hombres, por Dios. Y era Dios quien ordenaba. Era Dios el que decía, hagan esto o no hagan aquello.
Aún en medio de la desobediencia de Israel, después que ellos entraron a Canaán y no echaron a las naciones extranjeras del todo, aún allí Dios todavía seguía siendo el gobernante. Ellos lo consultaban y Dios hablaba y les decía lo que debían hacer. Ahora estamos viviendo tiempos totalmente diferentes. Tenemos países en los cuales hay democracia, en los cuales la voz del pueblo se escucha, y tenemos países en los cuales hay autocracia, en los cuales una persona toma el poder, se afirma al poder y no le hace caso a la voz del pueblo. Ese es el caso de Venezuela. En el libro de Daniel hay una declaración muy interesante, una declaración bastante interesante que es muy conocida por mucha gente. Esta declaración tiene que ver con los gobernantes de los países y ha sido utilizada por más de un predicador en sermones acerca de política, acerca de gobiernos, acerca de presidentes. El Señor le dijo a Daniel, cuando le mostró a Nabucodonosor la imagen, aquella que estaba constituida por oro, plata, bronce y hierro, y que al final es golpeada por una roca en los pies. La Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Dice el Señor, dice Daniel en el capítulo 2, cuando él está contando a Nabucodonosor el sueño, él le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que Dios le dijo a Nabucodonosor a través de Daniel que él era quien era porque Dios le había dado a él esa autoridad. En el mismo capítulo 2, en el versículo 20, dice Daniel que Daniel le dijo a Nabucodonosor, dijo en una oración, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes, Él pone reyes, da su sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que claramente, mis queridos amigos, apreciados hermanos, claramente la Biblia enseña que Dios, si bien es cierto que Él no está de acuerdo con la injusticia, tampoco aprueba el engaño ni la mentira, Dios odia, aborrece el pecado en cualquiera de sus ramas: traición, injusticia, malicia, engaño, odio, guerra, rebelión. Dios odia todo eso. Es verdad, Dios aborrece la mentira y el engaño de la cual han sido objeto los venezolanos. Pero Dios también aborrece la rebeldía y aborrece la muerte y aborrece también la venganza. El Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Aunque esta es una situación bastante delicada y difícil de pensar, porque así como te sientes tú, también me siento yo. Yo me siento molesto, me siento indignado. Esa es la palabra, indignado por la injusticia. Yo quisiera que hubiese justicia. Yo quisiera, anhelaría que hubiese alguien que pudiese decidir lo que sucedió y que hubiese alguien que pudiese poner las cosas en orden. ¿Pero tengo yo ese poder? No. ¿Tienes tú ese poder? No. ¿Quién tiene poder para cambiar una situación como la que se está viviendo? Aparentemente, todo el mundo se está lavando las manos. Opiniones no cambian gobiernos. El hablar simplemente por hablar no cambia situaciones.
Puede ser que la presión del grupo haga estallar la olla de presión. Pero no olvidemos, no seamos con esto ingenuos, ni tampoco pensemos que esto se va a resolver de forma pacífica, porque lo que se ve es que el fuego está colocado a la olla está bien tapada y la presión está creciendo, así que una de dos, o se libera la presión o la olla va a explotar. En cualquiera de los dos casos, mis queridos, ya hay muerte, ya hay derramamiento de sangre. Eso se veía venir. Eso se veía venir porque el dictador lo dijo antes de las elecciones. Ellos, con su hipocresía, con su maldicia, son personas que están poseídas por demonios. No olvidemos esto. Los venezolanos están luchando contra personas que están poseídas por demonios. Pero a su vez, nosotros debemos pensar que a menos que Dios intervenga, esa situación no se va a mejorar. Y la única forma en que Dios intervenga es que las personas clamen a Dios. Quiero darles un ejemplo claro acerca de esto. En el libro de Éxodo, nosotros leemos o sabemos que Israel estuvo en Egipto más de 215 años. La Biblia dice que fueron 400, pero no fueron exactamente 430 años que ellos estuvieron en Egipto. La Biblia dice que iban a estar peregrinos, esclavos y oprimidos. Así que aproximadamente unos 215 o 220 años, ellos estuvieron oprimidos y siendo esclavos en Egipto. ¿Y qué pasó? El faraón comenzó a oprimir a los israelitas. En primer lugar, les impuso impuestos, tributos, para que ellos tuviesen que pagar más trabajando lo mismo. Y se sintieron agobiados, agotados. Les hicieron acoso a los israelitas para que no se siguieran multiplicando, porque llegaron a ser mucho más fuertes que los egipcios. Y cuando el rey, el faraón, se dio cuenta de que de esa manera él no podía evitar que ellos siguieran multiplicándose en la tierra egipcia, entonces mandó a matar a los niños varones. Mandó a matarlos, mandó a 2 parteras para que se encargaran de quitarle la vida a los varones, pero estas parteras temieron a Dios y no hicieron eso. Así que le pidió al pueblo entero que echara al río a todo varón que naciera. Y dice la Biblia que así sucedió y entonces los israelitas comenzaron a esconder a sus niños varones. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículos 23 en adelante. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Después de muchos días quiere decir que pasó tiempo mientras ese decreto estaba en vigencia. La Biblia no dice, mi apreciado, cuántos niños fueron echados al río. La Biblia no dice cuántas madres sufrieron por esto. La Biblia no describe cuántos padres lucharon a muerte por sus hijos para que no los mataran. Pero los egipcios tenían una orden, tenían un decreto, había un mandato de parte del faraón y todos sus seguidores lo hacían, por muy injusto que aquello pareciera. Parecía como que Dios estaba lejos y no le importaba la situación. Pero murió el rey de Egipto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, aquí está la clave, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, aquí estamos hablando del pueblo de Dios que está siendo cautivo en Egipto. No estamos hablando de una nación completa, estamos hablando de los israelitas que están en Egipto
y fueron allí están siendo ellos oprimidos, esclavizados, maltratados y claman a Dios. Ellos no, bueno, en esta oportunidad, ellos no pensaron en buscar apoyo de otras naciones para que los libraran de Egipto, no. Ellos hicieron lo único que podían haber hecho: clamar a Dios, gemir a causa de la servidumbre. Ahora, mi querido, ha habido una diáspora de venezolanos. Hay venezolanos en muchos países del mundo. Yo no voy a decir que en el mundo entero, porque eso sería una exageración. Pero hay venezolanos en muchos países extranjeros. Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Canadá. Aquí en Estados Unidos hay muchos también. España, muchos también. Italia, Francia. Los venezolanos han tomado la decisión de salir para quitarse el yugo que tenían encima. Pero todavía hay muchos venezolanos en Venezuela. Y la mayoría de los venezolanos, la gran mayoría, diríamos que el 80% de ellos, están siendo ahora subyugados, oprimidos, maltratados por una decisión que el autoritarismo de este presidente ha hecho. Él está apoyado por todos los niveles y tiene de su lado las armas. Entonces, ¿qué se puede hacer en contra de una persona que todo lo domina, que todo lo gobierna? Como dije, se puede poner fuego a la olla. La presión va a subir y una de dos cosas va a suceder. O se libra la presión para que la olla no explote, o la olla va a reventar de tanta presión. Pero repito, ¿alguna vez has visto tú cuando una olla a presión explota? Hay un desastre, porque todo lo que hay dentro de la olla se riega y se va para todos lados. Así que sería inevitable, si la olla explota, que haya mucho derramamiento de sangre. Y nadie quiere eso. ¿Quién va a querer eso? Pues nadie lo quiere. Sin embargo, eso va a suceder, podría suceder. Yo quiero recordarte, mi querido, que como hijos de Dios, nosotros debemos tener nuestra mente colocada en las cosas del cielo. No es fácil estar rodeado de tanta influencia de noticias que en esta época, debido a la ventaja o desventaja del Internet y de las redes sociales, las noticias corren y el fuego se esparce como guiado por la pólvora. No es fácil no enterarse. Porque cuando tú utilizas las redes sociales, si tú tienes un teléfono inteligente, no importa por dónde tú entres, te vas a enterar. Porque la gente actúa como una reacción en cadena y el efecto es multiplicador. Como una operación aritmética que va en creciendo. Dice la Biblia, para recordarte, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú y yo, que creemos en la palabra, tú y yo, que creemos en un Dios que está en los cielos, tú y yo, mi querido hermano, amigo, que estamos esperando la segunda venida de Jesús precisamente porque su segunda venida va a terminar con todo este drama, este trauma, con toda esta fractura mundial. Porque lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos
no es un asunto aislado. Observa el mundo. Este país, Estados Unidos, está ahora mismo a las puertas de una elección que no va a ser nada fácil, porque quienes están batallando para disputarse la presidencia tampoco son un par de santos. Así que lo que pasa en Venezuela pasa en muchas partes del mundo. Pero los hijos de Dios necesitamos marcar la diferencia. Nosotros no podemos ponernos a la altura o al nivel en que están todos los demás, desesperanzados, llenos de odio, clamando por muertes, deseando que alguien se muera. ¿Recuerdas la experiencia de aquellos discípulos cuando Jesús quería ir a Jericó y los de Jericó dijeron que no querían que él pasara por allí? Ellos le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Y el Señor Jesús les respondió: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que en medio de toda esta crisis que rodea al país y que rodea al mundo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la experiencia de Jonás, que quería que los ninivitas fuesen acabados y que se molestó muchísimo cuando vio el arrepentimiento de los ninivitas? ¿Te has puesto a pensar en la respuesta que le dio Dios, que por qué él se enojaba? Si él tenía allí mucha gente que él quería que se salvara, que él no tenía ningún derecho a enojarse, porque para empezar, Jonás no creó a los ninivitas, fue Dios. ¿Te has puesto a pensar también en lo que dice el libro de Efesios? Bueno, ya eso lo leímos, ¿verdad? El libro de Efesios, donde dice que nosotros somos ciudadanos. Pero el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice la Biblia: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A muchos cristianos no les gusta escuchar esto, porque piensan que uno es indiferente a la situación de los países o de los gobiernos. No se trata de ser indiferente, se trata de mantener el balance. Tú tienes sentimientos encontrados por las cosas que están sucediendo, te los respeto. Yo también los tengo. Yo también quisiera que hubiese justicia. Yo también quisiera que la verdad reinase. ¿Pero es posible eso en este mundo? No. Este mundo está lleno de engaño. El apóstol Pablo, cuando le habló a Timoteo, le dijo con toda claridad cuál sería el carácter de las personas que viviesen en el tiempo del fin. Y le dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Porque ahora habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pareciera que te acabo de describir el cuadro de las personas que vivimos en este mundo. Y es exactamente lo que es. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Puedes tú levantarte como un gran héroe y acabar con eso? No. ¿Pueden 10 personas levantarse como unos grandes héroes, como los que se ven en las películas de Hollywood, y acabar con todos ellos? No. ¿Piensas tú que alguna nación extranjera va a llegar para acabar con eso? No, eso no va a suceder.
Eso podría suceder, pero eso pondría las cosas peor. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a los hijos de Dios frente a una situación como esta? ¿Qué es lo más lógico que un hijo de Dios haga? Pues lo mismo que siempre hace cuando está en problemas. Arrodíllate y ora. No dejes que esto actúe como un engaño en tu vida espiritual para quitarte la paz. No te dejes robar la paz, porque el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros necesitamos colocar nuestra mirada en el cielo. Necesitamos clamar, gemir y elevar a Dios oración para que Él permita que su voluntad se siga cumpliendo. En medio de toda esa calamidad que nosotros estamos viendo, puedes estar seguro que Dios sabe, conoce perfectamente todo lo que está sucediendo. Él sabe cómo remediar eso. Él conoce cuáles son los caminos que hay que seguir. Él está permitiendo que se haga su voluntad en medio de toda esa crisis. Así que mi hermano, mi amigo, relax, ten paz. No te dejes llevar por los asuntos terrenales porque muy fácilmente la mente se desvía, abandonas la oración, abandonas el estudio y tu mente se concentra a pensar en un asunto terrenal que tú no puedes solucionar. Un asunto terrenal que se une a los cientos de miles de asuntos terrenales que existen en el mundo. ¿Te has puesto a pensar cuántos niños mueren de hambre en el mundo, en países tercermundistas que tienen gobernantes iguales y que sus gobernantes viven muy bien mientras los niños se mueren de hambre? ¿Tú crees que eso es justicia? ¿Te has puesto a pensar en el desbalance que existe en el mundo con ricos y pobres? ¿Tú crees que Venezuela es la única nación en la cual hay pobres y donde la gente se muere de hambre? No. ¿Tú crees que Venezuela es el único lugar donde hay gobernantes corruptos? No. Existe en todas partes. Inclusive en medio del pueblo de Dios vamos a encontrar corrupción, injusticia, mentira, engaño, soberbia, egoísmo, arrogancia. Todo eso se ve a todo nivel porque el profeta Isaías lo dijo, desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino que todo es una pudrición, una llaga. Así que mi querido, yo te invito a que relax, cálmate. No te dejes desviar del objetivo por las cosas que están sucediendo. El Señor Jesús va a venir y cuando el Señor Jesús venga, el reino de Jesucristo va a terminar con todos los reinos terrenales, porque ningún reino terrenal vale la pena. Nosotros estamos aquí, pero somos conciudadanos de los cielos, de los santos, de los ángeles, de la patria celestial. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Así que es en vano que estemos peleando, ni siquiera en nuestra mente, por algo que no vale la pena. No vale la pena perder el tiempo en cosas que no dan vida eterna. Esta es la vida eterna, dice el Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Así que mi querido hermano, las noticias van a seguir corriendo, los problemas van a seguir fluyendo, las guerras van a continuar, la injusticia va a seguir, la calamidad se va a unir a otra calamidad y a otra calamidad y a otra calamidad.
Esto no tiene remedio. No tiene. El único remedio para la solución, para la sanidad del mundo, está en lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Por eso dijo Él, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, pues creed también en mí. Así que vamos a hacer una oración y vamos a aprovechar de colocar nuestra vida en manos de Dios y que Él dirija las cosas. Padre, muchas gracias por tu bondad, gracias por enseñarnos a través de tu palabra que tú eres soberano y que tú eres el Rey que dirige las cosas para el cumplimiento de tu voluntad. Sabemos, Señor, que tú no has ordenado que estas cosas pasen. Sabemos que tú no estás de acuerdo en que sucedan conflictos, en que haya derramamiento de sangre. Sin embargo, Señor, por causa del pecado, este mundo está como está y esto no tiene remedio. Las cosas van a ir de mal en peor. Nosotros no podemos esperar un país soñado con paz y tranquilidad y justicia, porque ese país no existe en este mundo. Eso solamente está en el reino de los cielos y va a venir cuando Jesucristo venga por segunda vez. Las apariencias nos dan a entender que las cosas van a ser mejores, pero nosotros sabemos por tu palabra que todo va a ir de mal en peor. Ayúdanos a calmarnos, a tomar las cosas con sensatez y a pensar que Jesús es nuestro Rey, Él es nuestro soberano, Él es nuestro presidente. Gracias, Padre Celestial, que podamos gemir y clamar para que haya una solución a esto y sabemos que va a ser conforme tú lo permitas, según sea tu voluntad. Porque no se cae un solo cabello de nuestra cabeza que tú no lo notes. Así que te alabamos y te damos gracias. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a no perder el objetivo, a mantenernos enfocados en el reino del cual nosotros estamos interesados de verdad, que es el reino de Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar allí. Cualquier comentario, pregunta, observación, la puedes hacer. Ahí estará en mi canal de YouTube. Sígueme en mi canal de YouTube, Frank Flores Bible, y comparte con otros para que podamos nosotros entonces tener una conversación, tal vez virtual, acerca de las cosas que están sucediendo. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.